Las políticas criminales excesivamente punitivas pueden derivar en la violación de derechos humanos si estas no son controladas ni supervisadas por la autoridad. El precedente en política criminal y derechos humanos es el caso de Miguel Castro Castro versus Perú en 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Miguel Castro Castro versus Perú en 2006 es un precedente fundamental en la interacción entre la política criminal y los derechos humanos en América Latina. Este caso fue juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y está relacionado con las violencias graves de los derechos humanos en el contexto de una política criminal punitiva y represiva, aplicada contra las personas privadas de libertad en el marco de la lucha contra el terrorismo en Perú. La sentencia de la CIDH en ese caso resalta la importancia de que las políticas criminales respeten los estándares internacionales de derechos humanos, incluso en situaciones de emergencia o conflicto. Durante la década de los 80 y los 90, Perú sufrió una crisis gravísima en el tema de terrorismo. Era protagonizada principalmente por un grupo armado llamado Sendero Luminoso. En respuesta, el Estado peruano implementó una política criminal extremadamente punitiva y militarizada, caracterizada por la represión violenta de los grupos insurgentes y sus supuestos simpatizantes. Muchas de estas políticas resultaron en detenciones arbitrarias y enjuiciamiento masivo de personas acusadas de terrorismo, así como condiciones inhumanas y detenciones y ejecuciones extrajudiciales. El 17 de mayo de 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori, las fuerzas del Estado peruano llevaron a cabo un operativo militar en la prisión Miguel Castro Castro, donde se encontraban detenidos muchos presos acusados de terrorismo, especialmente los detenidos de Sendero Luminoso. El operativo, conocido como Miguel Castro Castro, incluyó bombardeos y ataques armados contra los pabellones donde se encontraban recluidas principalmente mujeres y presos políticos. El ataque resultó en la muerte de al menos 41 reclusos y más de 100 heridos, algunos de los cuales fueron ejecutados extrajudicialmente. Posteriormente, las condiciones para los sobrevivientes se deterioraron y fueron sometidos a malos tratos crueles e inhumanos, incluida la imposibilidad de comunicarse y de tener una asistencia médica. El caso Miguel Castro Castro versus Perú es un precedente para la formulación de política criminal en América Latina y es un referente para otras legislaciones. Resalta el riesgo de implementar políticas criminales excesivamente punitivas que violan los derechos humanos. Los estados deben garantizar que la implementación de las políticas criminales respeten el estándar internacional, sobre todo en materia de derechos humanos.